Gracias, Señor. Quiero invitarlos que busquemos en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Está al final del Antiguo Testamento, ahí, un poco antes del Nuevo, para que puedan ubicarse. Yo quiero leerles una versión distinta, tal vez están acostumbrados a la versión Reina Valera, pero quiero usar otra versión que es la NBV, Nueva Biblia Viviente. Y dice lo siguiente, vamos a leer Zacarías 4, versículos 6 y 7. Dice, de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu. Solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, pues delante de él será solo un valle fácil de atravesar. Me encantó esta versión. Amén. Poderosa palabra. Yo quiero que entiendan lo que estamos leyendo, porque es una palabra que vino por medio del profeta Zacarías a este varón llamado Zorobabel. Y ustedes dirán, ¿quién es Zorobabel? Zorobabel sos vos. Amén. Que hoy lo puedas tomar, porque esto es palabra para Zorobabel. Somos nosotros, cada uno de nosotros los que Dios hoy le está hablando. Y viene esta palabra clara. Ahora sí, vamos a tomarlo en forma personal. Hoy el Señor viene y te dice que no vencerás por tener un ejército, ni tampoco porque usaste tu fuerza, sino que lo harás, vas a vencer, pero será porque lo hiciste con mi espíritu. Amén. Eso es lo que el Señor te dice. Y si entiendes esta realidad, entiendes lo que es justamente la conquista por el espíritu, porque de eso es lo que hoy quiero hablarles. ¿Cómo conquistar por el espíritu? ¿Cómo hacerlo a la manera de Dios? ¿Cómo hacerlo con Dios? Amén. Para que el resultado sea poderoso. ¿Cómo hacerlo? Pero si lo entiendes hoy, va a pasar lo que dice el versículo 7 que acabo de leer. Ninguna montaña. Digan conmigo, ninguna montaña. Ningún imposible, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar tu vida y tu camino. Amén. ¿Quién cree esa palabra? Ninguna montaña, te está diciendo el Señor. Y algunos que la coleccionan, tengo 5, tengo 10 montañas que atravesar, amén. Pero quiero hoy decirles que si hoy lo haces, aprendes a hacer las cosas con el Espíritu, no hay montaña que pueda estorbarte. Déjenme que les explique el contexto de este pasaje. ¿Quién era este Zorobabel? Aunque hoy tenemos aquí los Zorobabel del presente, pero este Zorobabel era quien estaba gobernando el pueblo de Israel en su regreso de la cautividad. Israel estaba volviendo del peor tiempo. Israel había sido llevado cautivo por idólatra, por infiel. El Señor soltó la mano y permitió que le castiguen, que le golpeen a Israel por haber desobedecido. El juicio vino fuerte porque Israel se había desviado de los caminos del Señor y fue llevado cautivo. Pero luego de un tiempo el Señor prometió hacerlos regresar. Y cuando ellos comienzan a regresar a la tierra prometida, empiezan a trabajar en lo que era la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo. Lo que ustedes leen aquí es el proceso donde están reconstruyendo el templo. Saben que ese templo significaba la vida espiritual de Israel. Israel sin un templo no podía relacionarse con Dios. Allí era donde hacían los sacrificios y era súper importante restaurarlo para poder tener relación con Dios. Ese proceso llevó aproximadamente 4 años, pero en el medio hubo enemigos que impedían y trataban de desanimar esa reconstrucción. Los famosos Tobías, Sanbalat, que están ahí en el libro de Esdras, de Nehemías. Uno nota cómo ellos venían y perseguían al pueblo de Israel que se quería volver a levantar. Yo no sé cómo estás vos hoy, pero esto habla de un pueblo que estaba intentando volver a levantarse, que estaba tratando de recuperar su relación con Dios. Y esos angustiadores, esos desalentadores venían y lo torturaban. Y en medio de todo ese proceso viene la mano del Señor sobre el profeta Zacarías y el profeta Ageo para alentar al pueblo. Si ustedes se fijan, no quiero que lo leamos ahora, pero después lo pueden leer en casa. En Esdras 5, 1 y 2 dice que los profetas Zacarías y Ageo profetizaron al pueblo que estaba desanimado, que estaba desalentado. Y cuando ellos profetizaron palabras como la que acabo de leer, entendieron que la reconstrucción no era por su fuerza, no dependía de un ejército, sino que tenían que depender de Dios. Digan conmigo, depender de Dios.
cuando entendieron eso y tomaron estas palabras como esta que leemos o algunas otras que están en el libro de Zacarías y en el de Ageo, ellos se animaron y completaron la obra. Lograron el objetivo, pudieron reconstruir el templo en 4 años. Ahora, ¿por qué inicio con esta palabra? Para que hoy entendamos que muchas de las cosas que anhelamos o queremos alcanzar, necesitamos entender, créanme que esto es una materia que todos tenemos que aprender, cómo conquistar con el Espíritu. Amén. Saben que el lema de avivamiento es no con fuerza, no con ejército, sino con mi Espíritu. Este pasaje que leímos, esa es la rema. Uno entra a avivamiento allí en Bogotá y gigante dice ni con fuerza ni con ejército, es con mi Espíritu. Y ahí vemos el fruto, ¿no? Lo que han conquistado, lo que Dios les ha entregado, y nosotros debemos aprender de esta palabra y cómo viene en tiempo oportuno. Yo creo que me imagino que esta palabra llegó para que se pueda completar la obra, para que puedan seguir reconstruyendo y para que no sigan en ese desánimo, sino que se levanten. Yo creo que Zorobabel, cuando tomó esta palabra, la entendió. Lo que le dice el versículo 7 que leíamos es poderoso. Que ninguna montaña, ningún enemigo, ningún desalentador, ninguna complicación ya iba a detener la obra del Señor, sino que si ellos le creían a Dios, se aferraban al Espíritu, esa obra se iba a completar. Amén. Y yo quiero que de alguna manera podamos hoy, a la luz de la palabra, decir: Señor, ¿cómo hacer las cosas con Dios y no con mi fuerza? ¿Cómo hacer las cosas aferrado a Cristo, a su Espíritu, y no dependiendo de mi capacidad o de mis recursos? Así que me gustaría que juntos podamos leer primero en Gálatas capítulo 3. Allí quiero hablarte del primer punto, por el cual yo entiendo que nos va a introducir en la conquista por el Espíritu. La conquista por el Espíritu hará que ninguno ni nada existente en esta vida te pueda detener. Entonces todos tenemos de alguna forma que aprender cómo conquistar por el Espíritu. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 5. Hay una palabra preciosa allí, dice lo siguiente, les voy a leer la versión RBC. Dice: aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes. Y viene una pregunta: ¿la hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Diga conmigo, oír con fe. Ahí estoy dándoles la primera llave para vivir una vida de conquista por el Espíritu Santo. No que seas vos y tu fuerza la que te lleva a conquistar, sino es conquistar porque lo hago con la ayuda de Dios. Amén. Lo hago dependiendo de Él. La primera llave para entrar en esa conquista del Espíritu es el oír con fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa oír con fe? Fíjense que la pregunta es, ahí está diciendo, todo lo que Dios hace entre ustedes, la administración del Espíritu, el fluir de su río, los milagros que Él hace, ¿los hace porque se portan bien? ¿Los hace porque cumplen la ley? ¿Porque obedecen la palabra simplemente por eso? ¿O lo hace porque oyen con fe? Quiero que entiendan que ahí Pablo le está hablando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, como judíos, más allá que se habían convertido, traían sus raíces judías, y para ellos todo se alcanzaba cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. Y no necesariamente hacerlo porque amaban a Dios, sino porque era una obligación cumplir la ley. Entonces ellos decían: si cumplimos este mandamiento, Dios nos va a bendecir. Si cumplimos tal otro, Dios nos va a bendecir. Y Pablo tiene que venir acá y explicarles todo lo que ustedes están recibiendo. No lo reciben porque cumplen la ley, porque entre nosotros nadie llega a cumplirla, solo Cristo la cumplió. ¿Me entienden? Eso es lo que Pablo le está dando a entender. Pablo le dice: ustedes están siendo bendecidos, ustedes están recibiendo de mi Espíritu. A través de la boca de Pablo viene la palabra del Señor, de mi Espíritu, y lo hago porque ustedes me están creyendo. Porque ustedes están oyendo con fe. Oír con fe, esa es una clave para ver conquistas por el Espíritu. Y si uno se mete finamente en esa expresión, ¿qué significa oír con fe? ¿Se trata solo de creer? Yo quiero hacer un énfasis en esa palabra, esa palabrita de 3 letras, oír. Oír. Antes de creer, necesito oír. Antes de creerle al Señor, antes de dar un paso de fe, primero necesito oírlo a Él. Amén. Y saben que en el Antiguo Testamento la palabra oír se traduce como obedecer. Cuando muchas veces Dios le habla al pueblo de Israel y dice: no me oyeron, está diciendo: no me hicieron caso. ¿Vieron cuando uno le dice a un hijo? Suele pasar: yo te lo dije, no me escuchaste. ¿Qué le está diciendo? No me hiciste caso, yo te lo advertí. El oír con fe es
oír para obedecerlo. Es decir, Señor, te voy a obedecer y te obedezco porque te creo, lo hago por la fe, amén. Entonces la clave está ahí, en obedecer porque le creo, obedecer porque le creo, no porque me obligan a hacerlo, no porque me dicen esto no puedes hacer, esto no puedes, esto sí, esto no, es porque yo le creo al Señor, por eso lo hago. ¿Vieron cuando a veces se suele decir, ahí vas a la iglesia y te obligan a diezmar, te obligan? Si nosotros diezmamos, si nosotros ofrendamos, no lo hacemos porque nos obligan. Créanme que creo que todos estamos de acuerdo en esto. Lo hacemos porque le creemos al Señor, que Él nos abre el cielo. Eso es lo que está pidiendo el Señor. ¿Quieres conquistar por el Espíritu? Obedécelo porque lo crees, porque le crees. No porque te obliga, no porque te lo impone. No hay peor cosa que cuando uno hace algo obligado. Por fuera lo está haciendo, pero por dentro tiene ganas de hacer otra cosa. Y eso es lo que el Señor no quiere. Él quiere que lo obedezcas porque le estás creyendo, porque lo amás. Y créeme que eso te lleva a una conquista por el Espíritu. Saben que eso le va a llevar a una conquista donde va a haber frutos que no esperabas. Van a venir cosas y maravillas como leímos en Gálatas. Las maravillas y las obras que estás esperando del Señor vienen cuando le obedecemos por fe, amén. Cuando nos movemos así, oyéndolo, prestando atención. A veces yo creo que no le oímos porque no le damos lugar a que Él nos hable. No le consultamos. Muchas veces me escucharon decir esto ya desde este lugar. Tómate un tiempo para consultar antes de moverte. Señor, necesito oír tu voz. ¿Qué hago con esto? Y cuando Él te habla, no empieces a razonarlo. No lo especules. Créelo y movete en lo que Él te dijo. Y vas a ver, la conquista viene. La conquista viene. El fruto llega. El fruto viene cuando le oímos y obedecemos por la fe. Amén. Pero quiero darles una segunda que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un tiempo atrás de las piedras, que le hablaba, las piedras de tu gigante. Si alguien quiere tener detalle de esto, puede luego escuchar ese mensaje que está ahí en YouTube, ¿no? Las piedras para derribar ese gigante. ¿Pero por qué? Porque lo segundo que te lleva a una conquista por el Espíritu son las armas del Espíritu. Digan conmigo, las armas del Espíritu Santo. Fíjense en 1 Samuel 17, versículo 47. Justamente es el enfrentamiento entre David y Goliat, pero quiero leerles solo un versículo porque hace poquito estuvimos hablando de cómo fue esa batalla. ¿Recuerdan las piedras? Pero hay una palabra que David le suelta a Goliat que quiero que leamos. ¿Cuánto le interesa la conquistar por el Espíritu? ¿Amén? Créanme que eso es poderoso, el fruto es grande. Cuando lo aprendemos, el fruto es grande. Pero ahí en 1 Samuel 17, 47, yo les leo la RBC, dice: toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarnos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes, hablándole a los filisteos, en nuestras manos. Amén. ¿Qué es lo que declara David? Antes de golpear a Goliat con la piedra, él le dice: hoy todos van a saber que el Señor no necesita ni espada ni lanza para vencerte. Amén. Así le está hablando al enemigo, y así es como hoy quiero que nosotros entendamos la necesidad justamente no de la espada ni de la lanza, que es lo que el mundo te da. Escúchame, porque aquí hay un problema muchas veces en la iglesia cristiana. Hemos estado por años batallando como el mundo lo hace, usando las mismas armas que el mundo usa. Y fíjense, este varón que tuvo una conquista por el Espíritu, David, ¿cuál fue su conquista? Él agarró la cabeza del gigante, mató a ese que nadie podía derrotar. Eso sí que es una conquista por el Espíritu. ¿Y cómo hizo? Él no usó las armas de este mundo. Él dijo: a este gigante lo voy a vencer, pero no voy a ir con espada y no voy a ir con lanza. ¿Y con qué vas a ir, David? Con lo que el Espíritu Santo me va a dar para vencerlo. ¿Con qué fue? Con una piedra y una honda. Y hoy todos queremos copiar eso y decir: vamos con una piedra y una honda. Pero en ese momento fue algo nuevo. Nadie lo había hecho así. ¿Cómo se vencía un gigante? Con una espada y con una lanza. ¿Y cómo lo hizo David? Con una honda. Pero más allá del elemento que él usó, lo que él deja en claro, que las armas que nosotros usamos para ir a la conquista por el Espíritu no son las armas de este mundo. ¿Y por qué como iglesia, muchas veces como hijo de Dios, parece que estamos aferrados a las mismas armas que usa el mundo? Déjenme que les explique. Para que entendamos. Hay otro pasaje en 2 Corintios 10, si quieren se los leo para avanzar. Capítulo 10, versículos 3 y 4, para que entendamos qué es esto de las armas del Espíritu. Porque hoy estoy hablándote de una conquista que viene por el Espíritu Santo. Y por supuesto necesitamos sus armas, no las del mundo. Fíjense cómo dice aquí el versículo 3, dice que aunque vivimos en el mundo, la NBI,
no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. La otra versión dice no son carnales. Nuestras armas no son carnales, no son naturales, podríamos decir, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que luchamos no son del mundo. Déjenme que les explique para que entendamos. ¿Cómo hoy alguien conquista algo en la vida? Usando armas simbólicamente hablando. Por ejemplo, en el mundo, ¿cómo se logra avanzar? Muchas veces se usa la mentira para poder lograr un mejor puesto en el trabajo. La trampa, el engaño. ¿Qué más? Yo anoté aquí algunas, a ustedes se les estará ocurriendo. A veces se usa la elocuencia. Bueno, a él le fue bien porque tiene mucha elocuencia al hablar. Son armas que se usan en el mundo. A veces hay un esfuerzo desmedido, se trabaja día y noche sin parar para poder prosperar, para poder progresar. Y en el mundo se usan esas armas, no siempre dan resultado. A veces son contactos. Yo conozco a tal, conozco al otro, por eso me voy a acomodar y voy a lograr tal cosa. A veces es el conocimiento, un hombre muy erudito que sabe mucho y usa todo su conocimiento para poder conquistar y avanzar. Pero todos sabemos que esas armas no siempre dan la victoria. Y muchas veces no solamente fracasan, sino que nos llevan a la ruina. Pero hay unas armas que son las armas del Espíritu Santo, que son las que hoy Él quiere que vos agarres. Y no voy a detenerme en cada una de esas armas porque ya hablé cuando hablé de las piedras, ¿se acuerdan? Que hablé de diferentes piedras que podemos usar para ir por la conquista. Pero hoy el énfasis es que puedas tomar esas armas del Espíritu Santo para ir por la conquista del Espíritu, amén. Como le decía hace unos domingos atrás, la oración tiene un poder que ni siquiera tus mejores contactos en esta tierra te lo pueden dar. La oración del justo, como dice la palabra, es poderosa y eficaz. Bueno, ya he hablado de las ofrendas, los votos. Yo personalmente es una de las armas que más utilizo para poner en práctica mi fe. El ayuno, los dones que Dios nos da. A veces viene revelación, una palabra del Espíritu, el profetizar, ¿por qué no? Como Zacarías y Ageo, ellos profetizaron y sacaron al pueblo del desánimo. Y así buscamos a veces en el mundo armas que no se comparan con las armas que Dios nos da. Amén. Y yo quiero que hoy entiendas esto. Para ir por la conquista del Espíritu, y de hecho nos vamos a meter fuertemente en eso como iglesia, no vamos a ir con las armas de este mundo. Necesito las armas del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no tengo que usar nada de lo que el mundo me da? No. Hubo historias donde Dios usó las espadas. Pero no era el énfasis la espada, sino la fuerza que venía del Señor. Hubo uno que mató a miles con la quijada de un asno, Sansón. No necesitó espada. No siempre el Señor va a necesitar espada. No siempre necesita a alguien capacitado, aunque no está mal capacitarse. ¿Me van siguiendo? No siempre el Señor usa nuestros recursos, aunque no está mal que nuestros recursos estén a la disposición del Señor. Pero quiero que sepas que el énfasis no está en lo que vos tengas, en lo que vos sepas hacer, en tu capacidad, ni siquiera en tus armas, sino en el Espíritu Santo, que es el que te va a dar la victoria. Es Él el que te va a posicionar. Es Él el que te pone arriba y que para que dejes de estar abajo. El que te pone adelante y te saca de atrás. No sé cómo lo hace, pero Él lo hace. Pero hay algo que sí sabemos. Necesitamos creerle, como les decía recién. Y necesitamos movernos con esas armas que son poderosas en Dios. Déjenme que hagamos unas preguntas al respecto ahí. En este pasaje, que uno lo pasa muy rápido, dice que las armas del Espíritu, las armas de Dios, son poderosas en Dios. Amén. Son poderosas en Dios. ¿Cuántos van a agarrar esas armas? Son poderosas en Dios. Vas a poder cambiar realidades con esas armas. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué? Tengo para hacerle dos preguntas ahí. Primero, ¿por qué usamos más las armas de este mundo que las del Espíritu? Parece que estamos más acostumbrados a hacerlo a la manera de este mundo. Vamos a hacer un evento, vamos a hacer, no sé, algún desafío, y lo primero que se nos ocurre son cosas que la hace cualquier persona que no tiene a Cristo. Estamos acostumbrados, vamos por los métodos humanos porque es lo que tenemos a mano. Pero yo quiero que hoy de alguna manera digamos, Señor, ¿cuál es la forma que vos querés que hagamos las cosas? ¿Para qué? Para tu vida, para tu familia, para tu carrera. No hacerlo como el mundo lo hace. Señor, tú tienes otras armas, no son las de este mundo. Como algo para salir de esta ruina, como algo para salir de esta deuda, como algo para salir de esta enfermedad. Claro, uno dice, voy al médico, no está mal. Así lo hace el mundo. Pero nosotros también tenemos un sanador que puede sanarnos, amén. Alguien que puede sanarnos. Ayer hablando con una persona que
nos hizo un flete, me contaba que su hijo de la noche a la mañana se le desató una diabetes terrible, que de hecho ya le invité para que esté aquí. Me dice, de la noche a la mañana se convirtió en un insulino dependiente, 19 años, muchacho joven, vital, trabajador, su hijo. Y él me contaba que estaban desahuciados, porque le complicó, tiene que darse 6 inyecciones por día. Y hablando, no tuve otra escapatoria que preguntarle primero, bueno, ¿y qué dicen los médicos? Que vas a quedar así para toda la vida. Que no puede comer nada dulce, que tiene que cuidarse todo el tiempo, dónde va, qué hace. ¿Y qué se me cruzó decirle? Bueno, hay que ir por un milagro, le digo. Y me miró, como diciendo, ¿dónde salió? Le digo, vamos por un milagro. Y le conté que somos pastores, que servimos al Señor. Qué casualidad, siempre que uno habla con esta gente, te dice, sí, yo tengo amigos pastores, gente que me viene hablando de Dios. Ya venían siendo rodeados. Pero una carga me dio tremenda, lo invité para que un domingo venga, lo traiga a su hijo y podamos orar. Pero le dije, hay que ir por un milagro. Ahí tenemos una posibilidad de usar las armas espirituales. El mundo todavía está luchando con enfermedades. Aunque hay miles de científicos, miles de remedios, de vacunas, todavía necesitan a alguien que haga milagros, y es Jesús. Amén. El mundo muchas veces saca cuentas, habla de la estadística económica del país, de cómo está el mundo, pero todavía siguen con ruina, siguen con pobreza, con hambre, con desnudez, y nosotros sabemos quién puede sacarnos de ahí, es nuestro Dios. Amén. Y así en cada área de la vida. Matrimonios, familias que por más que vayan al psicólogo o buscan consejo de uno, de otro, no logran restaurar, no logran olvidar y pasar hacia adelante. Ahí tenemos uno que restaura vidas, amén. Nuestras armas son poderosas en Dios. Nuestras armas sacan a los jóvenes de la droga. Nuestras armas son las que le dan vigor al que está deprimido con ganas de quitarse la vida. Nuestras armas lo sacan de ahí. Nuestras armas, no las del mundo. Y yo no sé por qué, pero siento que mucho tiempo la iglesia ha usado las armas del mundo, copiando métodos, copiando estrategias, cuando Dios nos quiere dar las armas del Espíritu. Y entiéndame bien que yo no estoy en desacuerdo con herramientas que podamos usar en este mundo, que son útiles, pero cuando nuestra confianza está ahí, el resultado no va a dar gloria a Dios, el resultado va a glorificar al hombre. Pero cuando nuestra confianza está puesta en las manos del Espíritu Santo y lo que Él me pueda dar, entonces el resultado lo va a glorificar a Él. ¿Amén? Lo va a glorificar a Él. Esa es la primera pregunta que les hacía. La segunda, si las armas que militamos son poderosas en Dios, ¿por qué en alguna ocasión pareciera que no lo fueran? ¿Por qué? Y miren que es una pregunta fuerte. ¿Por qué parece que a veces algunas armas, si son poderosas en Dios, a mí no me dan resultado? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Porque una vez se escucha que aquel usó aquella arma y le fue bien y vio la victoria, y uno usa la misma arma y no ve el resultado. Si la Biblia dice que es poderosa en Dios esa arma, la Biblia no miente, es palabra de Dios, algo tiene que estar mal. Y yo quiero que hoy veamos esto. En ese punto es donde quiero detenerme también y decirte, primero, cuando un arma que Dios te da no funciona, no es porque el arma está fallida, sino es porque todavía no le creíste a Dios. El arma que Dios te da, si te la da, es porque está esperando que le creas. Por eso empecé con el oír con fe. ¿Cómo? Vamos a decirlo así. ¿Cómo funcionan las armas espirituales? Cuando le creemos al Señor. Un arma que para Juana puede ser poderosa, yo la agarro y uso la misma arma, pero yo no le creo al Señor. Simplemente estoy probando lo que hace Juana como un método. A mí no me va a dar resultado. ¿Y por qué le da resultado a Juana? Porque ella le está creyendo al Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo funcionan las armas espirituales? No es que no funcionan a veces y a veces sí, a veces no. Fallan un poquito, no fallan. Digan conmigo, no fallan. Las armas del Señor, las armas que son poderosas en Dios, no fallan. Pero yo tengo que aprender a creer. Y yo creo que no todos usamos las mismas armas. El Señor conoce nuestra fe. Va a haber algunos que nos van a mandar a orar, a ayunar, otros a hacer una ofrenda, no sé. Pero de alguna manera todas las armas se activan cuando le creemos al Señor. ¿De qué sirve que ores y que ayunes cuando no le estás creyendo al Señor? No va a funcionar. Parece que oramos, ayunamos y pedimos algo, pero como un robot, repitiendo. Pero qué poderoso es cuando el justo está clamando, está orando, pero está creyendo. Yo escuché una vez, la pastora María Patricia, ella decía, si lo que vas a pedir no lo estás creyendo, no lo pidas. Porque no va a haber respuesta. Mejor que le pidas al Señor que te dé la fe para usar esa arma poderosa que es la oración. Amén. Yo creo que algunos ya lo están tomando en esta hora y van a decir, voy a agarrar ese misil espiritual
para derribar esa montaña. Ahora que entiendo la conquista por el Espíritu, tomo esta arma y cualquier montaña que esté delante mío, como les leí al principio, se va a convertir en una llanura. Ojo a quien le apuntan, amén. A la montaña. Se tiene que mover esa montaña. Ahora, yo le dije, ¿por qué a veces que parece que no son poderosas esas armas? Primero, porque no creemos. Pero segundo, escúcheme bien esto y ya no me falta mucho. Escuchen bien esto. ¿Por qué esas armas a veces no dan resultado? Porque queremos usar un arma espiritual donde lo que se trata de reparar se debe reparar desde el plano natural. Se los explico. Uno puede estar, por ejemplo, tomando el arma de la oración y diciendo, Señor, repara mi familia, arregla mi vida familiar, convierte el corazón de mi hijo. Y vemos que mi hijo no puede obedecer, o no me hace caso, o está rebelde y hace cosas que son desagradables ante Dios. Y vamos al Señor a pedírselo. Está bien que oremos, pero también hay una parte que yo debo ocuparme como papá de corregir a mi hijo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Hay una parte natural, escúchame, que por medio de la oración a veces o de lo espiritual queremos que Dios se ocupe de repararlo. Lo mismo en la economía. Podemos estar diciendo, Señor, sácame de la deuda, sácame de la ruina, pero ahí, como decía la pastora hoy, ¿qué hago con el 90% que me queda en las manos? ¿Lo administro como Dios le gusta o lo mal administro? Ahí hay una parte natural que yo debo ocuparme para que el Señor pueda desatar lo sobrenatural en nuestra vida. A ver si me entiende lo que estoy queriendo transmitir. No sé si soy claro en esta última parte, pero yo lo que quiero decir es que uno toma a veces armas espirituales. A mí me ha pasado, se los digo de corazón, donde yo hice ayuno muchas veces para que cambien algunas cosas en mi vida, y lo que el Señor estaba esperando era que yo lo modifique porque tenía con qué hacerlo. ¿Me están entendiendo? Pero a veces uno por miedo, por comodidad, le pasa el paquete a Dios. Señor, haz un milagro. Y hay cosas que nosotros no podemos manejar. Ahí sí, vamos a ir a Él. Señor, tus armas son poderosas. Pero hay otras cosas que el Señor demanda de nosotros que las ordenemos. ¿Me están entendiendo? Yo puedo estar orando, por ejemplo, 1 año para que un familiar me perdone, para que un familiar me vuelva a hablar, que puedo estar peleado. ¿Y saben lo que está esperando el Señor? Que levante el teléfono. Y aunque yo espero que Él me pida perdón, yo le pida perdón a Él. Y en 1 hora, lo que estuve ayunando y orando 1 año, en 1 hora lo resolvemos cuando es tiempo de Dios. ¿Me están entendiendo lo que digo? No confundamos. Las armas del Señor son poderosas. Pero cuando usamos un arma, pero lo que nos toca es obedecer y hacer lo que la palabra ya nos manda hacer, ahí es donde entramos en confusión. ¿Por qué no me funciona, Señor? Estoy orando, pero no logro restaurar esta relación. La pregunta es, ¿le fuiste a pedir perdón? No, es que Él me tiene que pedir perdón a mí. Ella me tiene que pedir perdón. ¿Y Señor qué nos manda a hacer? Ya está escrito que mientras esté nuestra posibilidad, estemos en paz con todos. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y van a ver cómo ahí las armas empiezan a funcionar cada vez más. O sea, tengo armas espirituales, tengo armas poderosas, pero lo que yo creo que como iglesia muchas veces se ha malentendido, que todo pasa por las armas espirituales y la parte humana que nos toca hacer, como les decía recién, tener en orden nuestra economía, tener en orden nuestra casa, nuestra familia, con la ayuda de Dios, por supuesto. Esa parte a veces hubo deficiencia, ¿no? Y es donde yo creo que el Señor hoy quiere tratar en nuestras vidas también. ¿Para qué? Para que cuando uses armas espirituales puedas ir al frente con total confianza que el Señor te dará la victoria. Yo esto lo he hablado con algunos hermanos aquí y le he dicho, antes de usar un arma espiritual para ir a golpearle la cabeza al gigante, ocupate que tengas bien cerradas las puertas atrás. Porque uno a veces va contra el gigante, yo lo hice. Yo fui con ofrenda fuerte contra la economía, fui fuerte para que el enemigo no me robe clientes, para que podamos prosperar, pero yo tenía cosas todavía sin resolver, deudas, problemas y asuntos de trabajo que no estaban resueltos, y cuando yo iba con un arma espiritual, el enemigo me venía con 7. Créanme que es así, ¿o no, amor? Y esa parte, la de atrás, que hoy simbolizo, es la que no nos gusta atender. Vamos adelante, vamos a la conquista, vamos por la conquista. ¿Qué pasa con lo de atrás? Hay que reparar eso para que mi arma funcione. ¿De qué sirve tener un misil si atrás tengo un montón de bombas ahí que me están por explotar? ¿Me entienden? Y esta parte de atrás es la que no nos gusta. Tengo que pedirle perdón a mi esposa, tengo que pedirle perdón a mi hijo. No, pero vamos por la conquista, viene un evento poderoso. Atendé esto. Lo que está atrás te va a hacer fuerte para la victoria, amén. Esto es conquistar por el Espíritu, entiéndame. Y no con esto estoy golpeando a nadie, se le estoy abriendo mi corazón como nos tocó aprenderlo a nosotros y nos dolió. ¿Queda alguna deuda por ahí? Ah, sí, hay una deuda de 10 años, ya se habrá olvidado. Anda a pagar esa deuda, porque eso habla de ti.
en algún momento eso va a salir a luz. ¿Me entienden? Y lo digo con total amor del Señor. Cuesta. Uno quiere ya salir adelante, ir por la conquista, ir por lo que viene, pero atendamos lo que está atrás. Y en vez de estar orando para que esto se resuelve, si está en tus manos resolverlo, resolvelo. A veces no es orar, es actuar. Amén. Y créeme que ahí las armas vas a ver que son poderosas en Dios. Funciona. Diga conmigo, funciona. Así que vamos a orar ahora, vamos a ponernos de pie, vamos a ir al Señor y vamos a abrir nuestro corazón a esa conquista. Yo hoy tengo esta palabra como con Zorobabel. Quiero decirles a cada uno, Zorobabel, que sos vos, el Señor te dice, conquista por el Espíritu. ¿Saben qué es lo contrario a conquistar por el Espíritu? Es conquistar con la carne. Yo como cristiano tengo dos maneras, les recomiendo una, conquistar por el Espíritu. Pero hay otra, es todo con nuestra fuerza, todo dependiendo de nuestras obras, de lo que yo hago, entonces si yo lo hice me lo merezco. Eso es hacerlo por la carne, fuera del tiempo de Dios, insistiendo cuando no hay que insistir, cuando hay que menguar, todo lo contrario a lo que el Señor está esperando. Pero cuando uno conquista por el Espíritu, es con sus armas, es en su tiempo, es a la manera de Él. Cuando Él te dice callate, hay que callar. Cuando Él te dice habla, no tengas miedo, hay que hablar. Eso es oír con fe, eso es obedecerle y ahí vendrá la conquista, amén. Ahí vienen los logros. Ahora, ¿cómo sé yo si mi vida estoy conquistando por el Espíritu o por la carne? Según el resultado que hayas tenido hasta hoy. Los resultados hablan de tus conquistas. Y los resultados pueden ser resultados que fueron de tu carne, que vinieron con aflicción y dolor. Pero cuando hay resultados que vinieron con libertad y con gozo, son los resultados del Espíritu, amén. Has aprendido a conquistar por el Espíritu. Yo quiero que de alguna manera como iglesia hoy asumamos esto. Mañana vamos a tener esta reunión organizativa y me pareció apropiado cuando el Señor me hablaba esta palabra, decía, Señor, qué bueno empezar mañana y decir, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con el Espíritu, amén. Créanme que algunas cosas las hemos aprendido y otras todavía no. No estamos recibidos en esta materia. ¿Cómo se conquista una ciudad por el Espíritu? Alguna pequeña experiencia podemos tener algunos de nosotros, pero no todas. Así que vamos a ponernos como niños delante de Él y vamos a aceptar este desafío. Señor, si viene un desafío grande de aquí en más, vamos a hacerlo por el Espíritu. No lo vamos a hacer porque somos muchos, como dice aquí un ejército, no porque somos súper instruidos y la tenemos, como dicen los jóvenes, la tenemos reclara. No, es con tu Espíritu. Amén. Vamos a orar al Señor.